Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Correa, soy alumna de 10º semestre de la Universidad Iberoamericana del Ecuador y en este día yo les vengo a hablar acerca de las técnicas de cocción saludables de los alimentos. Las técnicas de cocina saludables de los alimentos capturan todo el sabor y los nutrientes de los mismos y no aportan sal ni exceso de grasa, procurando así que el alimento se mantenga con todas sus características y no perjudique a nuestra salud. Cocinar de manera saludable no significa que una persona debe transformarse en un cocinero gourmet o invertir en utensilios de cocina costosos. Simplemente implica utilizar técnicas de cocción básicas para preparar alimentos de manera adecuada. Si se utilizan técnicas de cocina saludables, se reduce la cantidad de grasa saturada en el alimento. Se debe tener en cuenta que la mayoría de grasas que se utilizan generalmente para cocinar, como los aceites o la mantequilla, tienen un alto contenido de grasas saturadas. Si se cambian los métodos tradicionales de cocción por los métodos más saludables, como por ejemplo un horneado, se garantiza que no solo que no haya un exceso de grasa externo que entre en el alimento, sino que aparte se elimine exceso de grasa que ya está dentro del alimento mientras está cocinando. A continuación les voy a explicar algunos de los tipos de cocción saludables que se pueden utilizar para garantizar que los alimentos queden en. La primera técnica es el horneado. Además de servir para panes y postres, puede servir también para hornear mariscos, aves, carne magra de res, vegetales y frutas. Esto consiste en colocar el alimento que queramos hornear en un recipiente resistente al calor, puede estar tapado o no, y se lo introduce en el horno. Por lo general, para hornear un alimento no es necesario agregar ningún tipo de grasa. La siguiente técnica es el braseado. Consiste en dorar ligeramente un ingrediente en un sartén para después cocinarlo lentamente, cubierto ligeramente con un poco de agua o caldo. Por lo general, el líquido que queda de la cocción se utiliza para realizar salsas que son ricas en sabor y en nutrientes. La siguiente técnica de cocción es asar al horno o a la parrilla. Esto consiste en exponer el alimento directamente sobre el calor. Cuando nosotros realizamos esta acción, logramos que la grasa que está dentro de los alimentos se desprenda, garantizando así un alimento más saludable. La siguiente técnica es el pochado. Para el pochado se debe hervir los alimentos a fuego lento, en agua o en algún tipo de líquido saborizado como un caldo o vino, hasta que estén bien cocidos pero tiernos por dentro. El alimento va a mantener su forma durante la cocción. Para hacer un correcto pochado en una hornilla se debe utilizar una olla acorde al tamaño del alimento que nosotros vamos a preparar y que también ayude a mantener la forma de los ingredientes, de manera que se utilice poca cantidad de líquido. La siguiente técnica es cocinar al horno. Es similar al horneado, pero esta se realiza a temperaturas más altas. Se utiliza el calor seco del horno para cocinar los alimentos. Consiste en colocar los ingredientes en una bandeja y meterlas al horno a temperaturas altas. Y sobre todo, si vamos a cocinar carnes o mariscos, se debe colocar debajo de la rejilla que hayamos puesto los ingredientes, una bandeja donde se recolecten todos los jugos que estos alimentos pueden llegar a soltar. La siguiente técnica se llama sofreír. Este es un método útil para cocinar de manera rápida alimentos en trozos pequeños. Si estamos utilizando un sartén de buena calidad y antiadherente, no es necesario utilizar grasas para evitar que se peguen, porque no se van a pegar y se van a cocinar bien y tampoco se van a quemar. También se puede utilizar algún caldo con bajo contenido de sal o aceite en aerosol o agua en lugar de aceite. La siguiente técnica es el sellado.
Este consiste en dorar rápidamente la superficie de un alimento para así garantizar que el sabor quede dentro del alimento y que el alimento tenga una textura crujiente. Puede ser en carnes o en diferentes tipos de proteínas. Después de sellar el alimento, se puede continuar la cocción utilizando alguno de los otros tipos de cocción que ya he mencionado, como puede ser al horno. La siguiente técnica es la cocina al vapor. Esta es una de las técnicas más simples para cocinar alimentos. Consiste en colocar un líquido en una olla y sobre este una rejilla donde se van a colocar los alimentos que nosotros queremos cocinar. Si nosotros utilizamos un líquido saborizado para realizar esto en lugar de agua, el sabor del líquido al momento de hervir y expulsar su vapor hacia los alimentos va a provocar que estos obtengan este sabor. Es una de las maneras más saludables para ablandar y cocinar alimentos. Por último, tenemos el salteado. Este es un método tradicional asiático que permite cocinar rápidamente trozos pequeños de alimentos que sean de tamaño uniforme, al saltearlos en un wok o en una sartén utilizando una mínima cantidad de aceite. Es importante señalar que si queremos lograr que un alimento tenga un excelente sabor, no es necesario agregar sal o aceites en exceso. Existen nuevas formas de saborizar los alimentos, como puede ser la utilización de hierbas aromáticas o especias o condimentos naturales que no sean perjudiciales para nuestra salud. Estas son las mejores maneras de agregar color, sabor, aroma a los alimentos. Y les voy a decir a continuación unos de los saborizantes saludables que se pueden agregar a los alimentos. Se pueden utilizar hierbas aromáticas frescas, hierbas aromáticas deshidratadas, mostaza deshidratada, que si se utiliza con moderación, la mostaza puede añadir un sabor delicioso mientras uno cocina. También se puede utilizar vinagre o jugos cítricos, marinadas, pimientos o jalapeños frescos y vegetales y frutas deshidratadas. Esto ha sido todo en cuanto a las técnicas de cocina saludable. Espero que el video haya sido de su agrado y les agradezco por la atención prestada. Muchas gracias.